Muy buenas familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy tenemos un invitado de lujo, uno de los empresarios pioneros de la formación cripto en España. Muy buenas Alexis, ¿qué tal? Bienvenido. Muy buenas a todos, familia. Gracias, Joaquín, por tu invitación. Muy feliz de estar aquí en tu canal. Espero que aportemos un montón de valor a toda la gente que lo vea. Por si todavía hay alguien por ahí que no te conoce, ¿podrías presentarte y contarnos un poco cómo empezaste en este mundo de la blockchain? Mi nombre es Alexis. Empecé en el mundo de la blockchain y las criptomonedas cuando tenía 11 años y la descubrí navegando por internet. Me encantaba el mundo de la tecnología, siempre me ha encantado desde pequeño. Y bueno, pues lo descubrí, como os digo, navegando un día por internet. No empecé a invertir en Bitcoin en esa etapa ni nada, o sea, que nadie se piense que, que fui el niño más rico de la historia ni nada por el estilo, ¿vale? O sea, simplemente lo descubrí como una tecnología, nada más. No empecé a invertir hasta 2017, de hecho. Y bueno, pues la verdad es que he estado en diferentes nichos, he emprendido en el mundo digital desde muy joven, pero sin lugar a dudas, pues las criptomonedas era mi gran pasión y la tecnología en general, ojo, no solamente las criptomonedas. De hecho, las criptomonedas yo siempre digo que son todo lo que no sabes de finanzas, junto a todo lo que no sabes de tecnología al mismo tiempo, ¿no? Bueno. Y bueno, me vengo dedicando al mundo de las criptomonedas desde el 2018, 2019, sobre todo especializado en el mundo de las DeFi, de las finanzas descentralizadas. Y en 2021 fundé Conquer Crypto, que pues bueno, en menos de un año de duración se convirtió en una de las mayores academias de formación en criptomonedas en habla hispana. Ahora mismo también tenemos otra línea de formación en NFTs, que diría que ahí pues no hay nadie ahora mismo haciendo formación de NFTs. Y por último acabamos de añadir también una línea de formación en desarrollo de blockchain, que creo que tampoco hay muchas academias de desarrollo blockchain por ahí. Y bueno, pues en general a día de hoy nos hemos convertido en una empresa que nos dedicamos a muchísimas cosas. Ya no solamente damos formación, nuestra formación también se está empezando a expandir hacia el mercado del inglés y el árabe. Y bueno, pues también nos dedicamos al mundo del desarrollo de blockchain, tokenización de activos, market making, nos dedicamos al mundo del talento también con nuestra bolsa de trabajo que acabamos de crear. Estamos lanzando un marketplace de NFTs en Polkadot. Y bueno, al final, si algo tengo que destacar es que lo que creo que ha sido diferente de Conquer y de mí respecto a lo que pues, todo el mundo ha podido ver allá afuera, es que nosotros no somos unos fieles apasionados de la especulación con criptomonedas, sino que realmente lo que a nosotros nos gusta y por lo que nosotros estamos en este sector es por la tecnología. O sea, somos fieles amantes de la tecnología blockchain y del sector de las criptomonedas como una solución a miles de problemas y miles de sectores en el mundo actual, pero no nos gusta pues transmitir como esa cultura de la especulación, de las shitcoins, de no sé, a veces esa sensación que puede tener la gente de que las criptomonedas parezcan un casino, prácticamente, ¿no? O sea, nosotros queremos alejarnos y diferenciarnos completamente de todo eso. A lo que a nosotros nos gusta realmente es la tecnología y lo que este sector aporta al mundo. Todos los empresarios de éxito tienen sus trucos, ¿no? Tienen sus hábitos. ¿Podrías decirnos algunos de los tuyos, los que te han llevado a ser quien eres hoy? Sin lugar a dudas, yo pienso que el tema de los hábitos está súper sobrevalorado. O sea, tú a día de hoy buscas en Google cómo ser un emprendedor de éxito y la gente dice, no, pues te tienes que levantar por las mañanas y te tienes que meter en agua fría y luego te tienes que poner a meditar debajo de una cascada en el río y yo digo, ok, esto está bien, es decir, ojo, no digo que los hábitos sean algo malo, ni mucho menos, al contrario, tener una buena salud te va a permitir desempeñar mucho mejor en todas las áreas de tu vida, es decir, una mejor salud siempre es una mejor vida, eso está clarísimo, pero es una realidad que está sobrevaloradísimo. Es decir, mis hábitos es me levanto por las mañanas, me hago un café y me pongo a trabajar, o sea, y así me tiro todo el día. Esos son mis hábitos realmente, ¿no? No haces nada de deporte, no Bueno, disfrutas por ahí, no sé. En mi te vida levantas a las 4 de la mañana ni nada de esto, ¿no? Raro. Nada. O sea, en mi vida he tenido dos pasiones. La primera, pues, son las criptomonedas, las finanzas, la tecnología. Y la segunda ha sido el fitness. O sea, yo me he dedicado al fitness durante mucho tiempo. Ahora lo tengo abandonado por una fuerte lesión que tuve, pero sí que es un mundo que me ha encantado siempre. Pero no tengo, o sea, todo esto de te levantas a las 4 de la mañana o sea, olvídate de nada. O sea, me levanto una hora normal, desayuno y me pongo... O sea, tú imagínate, y yo siempre le digo a la gente, piensa en un emprendedor que sea de mega éxito. Vamos a decir, no sé, Elon Musk o Jeff Bezos o Donald Trump. ¿Tú te imaginas a Donald Trump levantándose por las mañanas, metiéndose en agua fría y luego poniéndose a meditar? O sea, ¿tú te lo imaginas? Obviamente no, ¿no? Pues al final, con esto no quiero decir que esté mal, al contrario, apoyo muchísimo a la gente que tenga ese tipo de hábitos, si creen que es algo bueno para su salud, pero creo que es importante que aprendamos a diferenciar que eso no te va a llevar al éxito. Es decir, eso te puede llevar a tener una mejor salud, lo cual está bien,
y te ayuda, pero si quieres ser un empresario de éxito, tienes que aprender a montar empresas de éxito. Eso es lo más importante. Sí, al final yo creo que nuestros padres, aunque parezca que fueron épocas pasadas, eran el ejemplo, ¿no? De lo que debería de haber ahora, ¿no? El típico pico y pala, ¿no? Hay que currar, aquí no te regalan nada. O sea, hay que currar, hay que estar ahí al pie del cañón y sobre todo muchas veces rodearte de un buen equipo, ¿no? Y de gente que creo que eso es lo que te puede ayudar a Totalmente retroalimentar el negocio. Perfecto, Alexis. Para meternos un poco ya más en tema cripto y demás, ¿podrías decirnos qué es la tecnología blockchain y para qué sirve? Claro que sí. Bueno, para que una persona cualquiera pueda entender un poco lo que es la blockchain, básicamente podemos entender la blockchain como un registro contable distribuido, ¿vale? ¿Qué es un registro contable? Bueno, un registro contable es cualquier sitio donde se lleva una contabilidad de operaciones. Por ejemplo, no sé, las empresas llevan contabilidad, los autónomos, pues depende, si no son por módulos, pues llevan contabilidad, ¿no? Y lo único que hacen es, o tu banco, ¿no? Tu banco tiene un registro contable con las operaciones que tú haces, ¿vale? Utilizando el mismo ejemplo del banco, ¿vale? Tú entras a tu banco y en tu banco pone Joaquín le ha mandado dinero a Alexis Crypto por 1.000 euros ayer, ¿vale? Y hoy has recibido 20 euros de un Bizum que te ha hecho tu prima por un regalo, ¿vale? Entonces es un registro contable. ¿Qué ocurre si el banco llega y modifica el registro contable? Y pone, no, tu prima no te ha mandado 20 euros, al final te ha mandado 15, ¿vale? Ellos llegan, lo cambian y realmente, pues, obviamente, pues tú dirías, oye, no me hagáis esto, que sé que es mentira, que me ha mandado 20, ¿no? Es decir, obviamente lo reclamarías. Pero estamos de acuerdo en que hay un punto central, que es el banco, que es quien tiene la potestad de modificar justamente ese dato, ¿no? Pues al final la blockchain lo que hace es decir, oye, en lugar de tener un único registro contable, lo que vamos a tener son cientos de miles de copias alrededor del mundo, ¿vale? Imagínate que no solamente tu banco guardara un registro contable de lo que tú tienes, sino que cientos de miles de bancos alrededor del mundo guardaran un registro contable de la cuenta de Joaquín y pusieran ahí todas las operaciones que han hecho. ¿Qué ocurre? De esta forma, si tu banco llega y modifica esos 20 euros y pone que no, que te han mandado 15, o sea, inmediatamente en la red dirían, oye, que hay otras 99.999 copias donde se demuestra que no, que son 20, ¿no? Entonces, inmediatamente en el momento en el que alguien intenta manipular la más mínima información, es expulsado de la red. Eso es una blockchain, ¿vale? Es decir, esto a día de hoy no se utiliza en bancos, ¿vale? Ni se utiliza en el registro contables de las empresas. Pero esta es la forma en la que se creó la blockchain, ¿vale? O sea, cuando se crea Bitcoin, realmente lo que se hace es, se emite una criptomoneda, que tiene en este caso una oferta total de 21 millones de unidades, y al final Bitcoin, la blockchain como tal, no es más que un registro contable donde se van almacenando las transacciones de Joaquín le manda un Bitcoin a Alexis, Alexis le manda 0,5 Bitcoins a Pedro, y así constantemente se va creando un registro contable que se va distribuyendo en todos los nodos que mantienen la red de Bitcoin activa, ¿vale? Esto lo que permite, sobre todo, es una nueva forma, un nuevo caso de uso de una tecnología construida sobre el Internet, porque esta tecnología es como, está en una capa encima del Internet, ¿no? O sea, el Internet está aquí, o esto está en una capa por encima. Si se apaga el Internet, no existe la blockchain. Y lo que hace es abrir nuevos casos de uso que antes no podíamos crear por justamente pues esta falta de, lo primero, transparencia, ¿vale? O sea, todo lo que ocurre en la blockchain es transparente para que podamos verificar que estos datos no se han modificado. 2, inmutabilidad, es decir, es imposible modificar una blockchain. De hecho, en el momento en el que tú consiguieras modificar una blockchain, la has roto. O sea, eso se considera, o sea, sería un hackeo y, o sea, esa blockchain, o sea, esa criptomoneda se iría a cero directamente, habrías roto la blockchain, ¿vale? Es algo que solamente ha pasado en veces contadas y que a día de hoy es prácticamente imposible porque ya se aprendió de esos errores, ¿no? Es inmutabilidad e irrevocabilidad de las transacciones. Cualquier cosa que se haga en la blockchain no se puede deshacer. O sea, yo te puedo mandar a ti un Bitcoin, ¿vale? Pero no puedo deshacerlo. Tú me lo puedes mandar de vuelta, pero entonces se quedará registrado que yo te mandé un Bitcoin y tú me mandaste un Bitcoin, ¿ok? Pero no es yo te mando un Bitcoin y luego cancelo la operación. Eso no se puede hacer, ¿vale? Entonces lo que conseguimos con esto es un sistema sobre todo basado en confianza distribuida. Es decir, creamos un sistema en el cual podemos confiar en que no tendrá fallos sin que haya un ente central que lo manipule. Es decir, al final tú confías en tu banco, pero el banco es una entidad central que puede manipularlo. De esta forma, por ejemplo, pues los bancos centrales controlan la emisión monetaria
y nosotros confiamos en los bancos centrales, que ya se ha demostrado históricamente cómo sus prácticas acaban llevando a la devaluación del dinero actualmente, ¿no? De hecho, es uno de los mayores problemas hoy en día. Y luego, posteriormente, con esta tecnología, con la que ya se había creado una moneda, que es Bitcoin, ¿vale? O sea, se crea Bitcoin, tenemos una moneda, perfecto, se podía haber quedado ahí, y que el único caso de la blockchain hubiera sido crear dinero digital. Sería un caso genial, o sea, sería una tecnología perfecta y tendría muchísimo uso alrededor del mundo, pero se llevó más allá, ¿vale? O sea, no se quedó en únicamente una moneda. Entonces es cuando surge la red de Ethereum. ¿Podrías decirnos algunos ejemplos de blockchain? ¿Y cuál es, por ejemplo, para ti la que más confianza te da? Existen muchas blockchains, ¿eh? Está Bitcoin, Ethereum, Polkadot, está Cardano, está Monero, está Litecoin, está Zcash, o sea, hay muchísimas blockchains, ¿vale? La única blockchain en la que podemos confiar que en ningún caso va a ser manipulada es Bitcoin, ¿vale? O sea, Bitcoin es confianza y descentralización en su grado máximo. Una blockchain como, por ejemplo, la de Cardano a día de hoy o la de Polkadot son redes conocidas como Proof of Stake. No quiero adentrarme en este concepto porque es complejo, pero tiene un grado de centralización mayor, ¿vale? O sea, cuando se crea Bitcoin en el white paper, que es como, por así decirlo, vamos a decir los estatutos legales de Bitcoin, ¿vale? O sea, desde el punto de vista cripto, esto es un crimen decir esta palabra, ¿vale? Pero es como los documentos donde se explica, así funciona esto. El creador de Bitcoin, que es anónimo, contempla uno de los riesgos de Bitcoin, que es el ataque del 51%. Si hemos hablado de que Bitcoin es una red distribuida de cientos de miles de nodos en el mundo y no hay una entidad central que lo controla, tiene que haber un mecanismo por el cual decidimos qué es verídico y qué es falso. ¿Y cuál es ese mecanismo? Pues el 51%. La información que recopilan el 51% de los nodos es la que se considera verídica en la red, ¿vale? O sea, si hay 100.000 nodos y uno de ellos cambia la información, pues los otros 99.999 dicen, oye, este está intentando hacer un ataque malicioso, lo tiramos de la red y se expulsa de la red, ¿vale? ¿Qué ocurre? ¿Qué dices? Oye, ¿y si son 10? ¿Y si son 100? ¿Y si son 1.000? ¿Y si son 100.000? O sea, ¿en qué momento deja de...? O sea, ¿en qué momento se considera qué información es verdadera o falsa? Pues el 51%. O sea, la información que tiene el 51% es la verdadera en la red. ¿Qué ocurre? Bitcoin es la única blockchain que tiene un grado tan grande de descentralización que llegar a hacer un ataque del 51% es prácticamente imposible. Hay muchas teorías conspiranoicas de gente que dice, no, que Estados Unidos y no sé quién se va a liar con no sé qué gobierno y lo van a hacer. Son conspiraciones a día de hoy únicamente. O sea, no hay ninguna señal de que alguien esté intentando hacerlo ahora mismo, ni de que sea viable, porque la inversión en maquinaria es tal que es brutalmente difícil. O sea, costaría casi más dinero del que te puedes llevar prácticamente. Y es que apenas hay materiales en el mundo siquiera para conseguirlo. En cambio, por ejemplo, una red como por ejemplo la de Oasis Network tiene 100 validadores. Hostia, pues que entre los exchanges más grandes consigan tener 51 entre todos, ojo, que no es tan complicado, ¿eh? Entonces son redes donde un regulador además sabe quién tiene los nodos, sabe qué son los exchanges y pueden apretarle y decirle, oye, quiero que hagas esto, ¿sabes? No se ha hecho, ¿eh? O sea, no ha pasado todavía de que llegue un regulador y se cargue una blockchain atacando los nodos con amenazas de multas ni nada por el estilo, ¿vale? O sea, no ha pasado. Pero lo que digo es que la única blockchain donde yo tengo la confianza de que nunca va a pasar es en Bitcoin, ¿vale? Vale, guay, perfecto, tío. A nivel de, a ver si consigues describir esto o hacer una diferencia en un minuto entre lo que es la blockchain y las criptomonedas. Vale, las criptomonedas son monedas digitales que utilizan tecnología blockchain para crearse y para mantenerse, para crear su infraestructura. O sea, esa es la definición rápida, ¿vale? O sea, blockchain es como el sistema que utilizan y la criptomoneda es, pues eso, la moneda digital que se emite utilizando tecnología blockchain, ¿vale? Ok, vamos a meternos ya en lo que es la profundidad de un poquito más de blockchain. ¿Qué es Ethereum? Bueno, Ethereum básicamente es una blockchain que nació inspirada en Bitcoin realmente, pero que ha ido cambiando a lo largo de la historia porque se ha mantenido actualizándose el código. Ethereum, el principal cambio radical que introduce, que aquí es donde cambia todo, es que te dice, oye, ahora en nuestra blockchain no solamente existen las wallets, también existen los smart contracts. Básicamente un smart contract es un intermediario descentralizado que funciona por código, ¿vale? O sea, es un software.
igual que tú y yo ahora mismo pues estamos haciendo esto en Zoom, luego lo editarás con un software de edición de vídeo y luego la gente lo verá en YouTube, donde lo vea, o lo encontrará en Google, que es todo software. El Ethereum Virtual Machine, que funciona sobre Ethereum, nos permite crear software descentralizado que hace de intermediario entre dos partes, ¿vale? O sea, básicamente nos permite crear contratos, lo que se llaman contratos inteligentes, que sirven para lo que a ti se te pueda pasar por la cabeza, ¿vale? Para que alguien pueda entender de forma clara cuál es su ventaja. Quiero dejar claro que esto no es el principal uso que se le da, sino un ejemplo muy tonto que yo pongo para que cualquier persona pueda entender la ventaja, ¿vale? Vamos a poner, por ejemplo, que tú contratas un seguro, ¿vale? El seguro, pues por ejemplo, luego tú pues, te cubre X cosas y alguien te raya el coche. Y tú luego vas al seguro y el seguro te dice que no te lo cubre porque ese rayujo parece que lo has hecho tú. Me lo invento, ¿vale? Luego los denuncias, llegas a juicio y el juez dice que tienes que pagar, ¿vale? Claro, ¿qué ocurre? Luego el seguro puede retrasar el pago, puede volver a recurrir las cosas, es decir, te van a poner un proceso burocrático de por medio enorme para complicarte la vida, ¿vale? O sea, lo normal sería que un seguro actúe de buena fe y no gastes cosas, pero puede darse este caso, ¿no? O por ejemplo, cuando alquilas una casa, pues puede pasar que el inquilino, pues a final de mes no sea limpio con sus pagos, se retrase mucho, no quiera pagar, todas estas cosas, ¿no? Entonces, un smart contract es un intermediario descentralizado que lo que haría es ponerse entre tú y el seguro, se pone entre medias. Y este de intermediario descentralizado es un contrato, igual que un contrato que se firma por papel, pero es un contrato inteligente que funciona por blockchain, que lo que hace es, tiene una entrada de datos por la cual si un agente, como por ejemplo pues un juez, dice, oye, efectivamente el seguro tiene que pagar, automáticamente el smart contract coge el dinero del seguro y lo manda a la billetera del cliente, ¿vale? Y no hay forma de que el seguro intente revocar esa transacción ni nada por el estilo. Es un intermediario descentralizado. Por ejemplo, en el caso del alquiler, se puede crear un smart contract que si yo a ti, Joaquín, te alquilo un piso, pues automáticamente el smart contract el día 30 de cada mes va a coger el dinero de tu wallet y lo va a enviar a la MID directamente. Tanto si tú quieres como si no. Si los dos firmamos el smart contract, eso va a ocurrir. Entonces, actúa como un intermediario descentralizado. Estos son dos casos de uso, pero es que hay muchos más. Los smart contracts se van a utilizar, bueno, o sea, ya se deberían utilizar, estamos llegando extremadamente tarde, hasta para los sistemas electorales. O sea, a día de hoy los sistemas electorales son extremadamente poco transparentes y extremadamente corruptos. Hasta en Estados Unidos, en las últimas elecciones, hubo un montón de revuelos porque se hablaba de un amaño por parte de Biden. Si esto pasa en Estados Unidos, no me quiero imaginar lo que pase, pues no quiero poner ningún ejemplo, ¿no? Bueno, no quiero imaginar qué pasa en España o en Argentina, o sea, vete tú a saber, ¿sabes? Entonces, lo que permitiría la tecnología de los smart contracts, por ejemplo, es que podamos votar con un sistema transparente, porque todo el mundo podría verificar su voto en la blockchain, además manteniendo el anonimato, y funcionaría, por ejemplo, con smart contracts, lo cual hace que no haya forma de corrupción, porque tiene las ventajas de la blockchain, ¿no? Ok. ¿Qué es el Ethereum Virtual Machine? Vamos a diferenciar tres conceptos, ¿vale? El primero es Ether. Ether es la criptomoneda. Lo que tú sueles llamar Ethereum, donde inviertes, realmente es Ether. Ethereum es la blockchain, ¿vale? Igual que está la blockchain de Bitcoin, está la blockchain de Ethereum. Y la Ethereum Virtual Machine es, por así decirlo, un ordenador descentralizado, vamos a llamarlo así, que funciona sobre la blockchain de Ethereum, ¿vale? Es decir, Ethereum Virtual Machine no es estrictamente igual a Ethereum como blockchain, sino que es algo que funciona en la blockchain, dentro de la blockchain de Ethereum. Básicamente es un ordenador descentralizado que actúa pues, de intermediario entre diferentes wallets dentro de la blockchain de Ethereum. ¿Qué es y cómo funciona el lenguaje de programación Solidity? Bueno, básicamente Solidity es el lenguaje de programación del Ethereum Virtual Machine, justamente con el que se programan los smart contracts. Es un lenguaje que además es sencillo de aprender para un programador que ya sepa, por ejemplo, JavaScript o Python, que son lenguajes súper extendidos, y que es, pues eso, como digo, donde se programan los smart contracts de la blockchain de Ethereum, de la Ethereum Virtual Machine y de cualquier otra blockchain que utilice la Ethereum Virtual Machine. ¿Qué es la web 3.0 y qué diferencias hay con la 2.0? Básicamente, la web 3 se diferencia de la web 2 en que añade la propiedad digital, ¿vale? O sea, en la web 2 nosotros podemos interactuar, podemos grabar este vídeo, podemos comentar en este vídeo, podemos, vamos a decir así, socializar, podemos interactuar entre nosotros dentro del mundo web, pero no tenemos posesión de nada, ¿vale? Es decir, tú en la web realmente
no eres dueño de nada, no existe como tal el activo dentro de una página web, ¿no? El cambio que introduce el mundo web 3 es que en el mundo web 3 sí que existe la posesión digital, sí que existe un activo digital que tú puedes tener, ¿vale? Entonces, eso es básicamente la diferencia entre web 2 y web 3, que en web 3 somos dueños de cosas, ¿vale? Y todo esto pues se utiliza mediante tecnología blockchain, efectivamente. ¿Cuál crees que es la verdadera revolución de la web 3? Creo que sobre todo es una cuestión de confianza y democratización de la propiedad. Es decir, a día de hoy realmente tú no eres dueño de las cosas que piensas que eres dueño. O sea, tú no eres dueño de tu dinero, tu banco es dueño de tu dinero, tú no eres dueño de tu casa. El Estado es el dueño de tu casa. O sea, tú no eres dueño de nada realmente. El Estado tiene la posibilidad y la potestad de quitarte absolutamente todo lo que tienes. Es muy loco, pero realmente nos damos cuenta de que no somos dueños de casi nada de lo que pensamos que somos dueños. Entonces, el mundo web 3 y blockchain lo que nos permite es democratizar la posesión realmente en el mundo digital, porque en el mundo digital, en el mundo blockchain, es el único sitio donde lo tuyo es únicamente tuyo y nadie puede quitártelo. O sea, realmente yo pienso que va a llegar un día donde tú prefieras que todas tus posesiones estén en el mundo blockchain, porque pienses que es el único sitio donde van a estar seguras. Claro, esto evidentemente el que lo oiga descontextualizado dirá, hostia, no, ¿y qué pasó con Shiba? Que bajó un 90%. No estoy hablando de eso, ¿vale? O sea, no estamos yendo en esa línea. Estamos hablando de que activos como tu casa se van a poder tokenizar en algún momento. Activos como tu coche se van a poder tokenizar en algún momento. Bueno, ya se pueden tokenizar realmente, ¿no? Pero podemos llegar al punto donde, y ya has llegado en muchos países, donde tú prefieres ahorrar en stablecoin a ahorrar en tu banco. Esto ya, si alguien nos escucha desde Argentina, no le sonará nada loco. ¿Qué ocurre? Que como en España aún no hemos vivido un corralito financiero, pues no lo apreciamos. Yo creo que nos hace falta vivir uno para que la gente espabile, ¿sabes? Espero que no, tío. Si no, más de uno. A veces las cosas son buenas. A veces son buenas, tío. O sea, en el corto plazo son malas porque provocan un crash o sea, es un caos lo que se... Pero provocan avance. O sea, al final son cosas que a largo plazo son buenas porque provocan avance en el país. Sí, no, al final está claro que lo que duele y pica es lo que te hace avanzar. Eso es así. Claro. Luego entraremos más en profundidad a tocar algunos. Con el nacimiento de la blockchain y la Web3 surge un mercado en el que se está viendo que hay una alta demanda de profesionales, ¿no? Y esto pues ha abierto un gran abanico, ¿no?, de nuevas oportunidades laborales. Para los 2 próximos años, ¿cuáles crees que serán los perfiles más demandados? Explica brevemente alguno de ellos. Si estamos hablando de que la blockchain es una tecnología que va a cambiar el mundo tal y cual lo conocemos y que realmente la concepción de especulación que se tiene allá afuera es errónea sobre lo que realmente representa el mundo blockchain, creo que es bastante obvio que el profesional más demandado va a ser el desarrollador blockchain. Es decir, si yo en el año 2000 te hubiera dicho que el mundo de Internet va a explotar, creo que es obvio que la profesión que más sentido hubiera tenido aprender en ese momento es justamente pues desarrollo web. O sea, es una cuestión de lógica, ¿no? Los desarrolladores blockchain son los profesionales más demandados en este sector ahora mismo, con mejores salarios. El salario base de un desarrollador blockchain en Estados Unidos es de $100.000 al año. Por debajo de eso, ni te molestas en contratar a alguien. Y además hay una escasez laboral absurda. Es decir, se demandan muchos más profesionales de los que hay en el mercado. De hecho, nosotros, por ejemplo, que formamos desarrolladores blockchain, hay empresas que nos pagan por decirle, mira, este alumno es bueno. Porque a ellos les sale rentable, porque saben la escasez laboral que hay en el mercado. Entonces, hay más profesiones en el mundo blockchain, porque una empresa blockchain pues también tiene sus contables, tiene sus abogados, tiene sus comerciales, tiene sus business developers, tiene sus project managers. O sea, una empresa blockchain es una empresa tal cual y que requiere de profesionales formados en blockchain, pero también en otras áreas. Por ejemplo, un abogado que sepa de blockchain y de abogacía, ¿no?, de su profesión. Pero es una realidad que en un sector tecnológico como es la blockchain, es obvio que la profesión más demandada y mejor pagada siempre va a ser el del desarrollo de blockchain. ¿Qué habilidades debe tener un desarrollador de blockchain? Mira, para mí es súper importante que lo primero aprenda desarrollo en general. Es decir, que aprenda a pensar como un programador. Porque realmente no todo va a ser programar smart contracts, sino que también vas a tener que hacer frontend, a veces tendrás que pasar por parte de backend. O sea, lo más importante para un programador de cualquier tipo es primero aprender a pensar como un programador, ¿vale? Es decir, aprender a pensar la lógica de la programación. Porque la lógica de la programación se aplica a cualquier tipo de desarrollador. O sea, me da igual que tú programes en Python, en Java, en JavaScript, en Solidity, en Rust, en lo que programes, la lógica y las bases de la programación son lo mismo. Es decir,
una función, una variable, todo eso es lo mismo en el lenguaje que programes. Entonces, para mí, la base es aprender a pensar como un programador primero. Esta es una base que todo el mundo se salta y que por eso, en mi experiencia, sobre todo en gente que empieza de cero, pues se complica muchísimo el aprendizaje. Porque se centran en aprender la sintaxis, en aprender cómo se pone la línea de código y no en primero cómo deben pensar como programadores. Ese es para mí un paso importantísimo por el que todo el mundo debe empezar. Sí, es más desarrollar un poco esa parte creativa, ¿no? De ver qué quieres conseguir y luego darle forma a nivel de como si fueras un arquitecto, ¿no? Pensar en el boceto y luego ir trabajándolo. Decías antes que eran unos 100.000 euros lo que suelen estar ganando los desarrolladores en Estados Unidos. En España la cantidad está por ahí también. Está más baja. Está más baja. Está más en España está aproximadamente a la mitad. También hay que decir que la gran mayoría de desarrolladores blockchain profesionales lo que hacen es que finalmente acaban trabajando para empresas de Estados Unidos en remoto. O sea, lo normal es que si tú eres desarrollador blockchain, acabes trabajando para una empresa americana o suiza o de Emiratos Árabes, es decir, de algún sitio así donde la blockchain esté ahora mismo en auge y sea muy crypto-friendly y que acabes teletrabajando para esos países con los salarios de esos países. O sea, yo, por ejemplo, conozco unos amigos que son programadores en Argentina y tienen un salario de $10.000 al mes porque trabajan como freelancers para Estados Unidos, ¿vale? Pero no trabajan para empresas de Argentina, porque ahí cobrarían pues $1.000 al mes, ¿no? De hecho, en nuestras formaciones incluimos el aprendizaje de inglés a nuestros alumnos precisamente por esto. Es decir, nuestros alumnos no tienen que estudiar con nosotros desarrollo blockchain y luego aparte pagas una academia de inglés, sino que nosotros mismos les ponemos la academia de inglés para que aprendan en el propio máster y puedan acceder a oportunidades laborales mejores. Actualmente estáis haciendo una masterclass gratuita que precisamente va de esto, ¿no? De cómo aprender a ganar de 100.000 euros al año como desarrollador blockchain. ¿Podrías contarnos por qué deberían de registrarse para ver este curso gratuito? Todas las personas que al final estén buscando una nueva oportunidad laboral, porque es una realidad que en los próximos años el mundo de la inteligencia artificial se va a cargar tantos puestos de trabajo. O sea, de hecho, creo que fue hace 2 días, vi un vídeo de Elon Musk que justamente comentaba esto, que va a haber muchos problemas laborales en el mundo porque cada vez vamos a tender más a la automatización y la inteligencia artificial está llegando a un punto donde se va a cargar muchos puestos de trabajo. Entonces, al final tenemos que tener claro que el mundo va a cambiar tal y como lo conocemos y que hay ciertos sectores laborales que cada vez van a ir peor. Entonces, ahora mismo yo creo que esto es sobre todo relevante para cualquier persona que pues ya tenga un trabajo, pero quiera aspirar a algo mejor o quiera aspirar a un sector donde tenga unas mejores condiciones laborales. O sea, una persona que quiera ir a una situación mejor que la que está en su vida ahora mismo, pues debería ver esta masterclass porque es donde justamente les enseñamos toda la método, o sea, lo primero, la oportunidad del desarrollo blockchain, pues con números les demostramos que la demanda crece, les mostramos ofertas laborales para que vean públicamente que los salarios son estos o más, y luego aparte les enseñamos la metodología que aplicamos en ConquerBlocks, que es nuestra línea de desarrollo blockchain, para formar a nuestros alumnos que vienen de cero, aunque no tengan ningún tipo de experiencia, ninguna base de programación, a convertirse en desarrolladores blockchain profesionales. Y todo ese paso a paso que utilizamos está explicado en la masterclass que les dejamos pues aquí en la descripción del vídeo y con la que se pueden registrar de forma gratuita. Pues como ha dicho Alexis, para el que quiera acceder a esta masterclass de manera gratuita, le dejamos el enlace ahí en la descripción y puede registrarse en cualquier momento, ¿vale? Alexis, para los que quieren ir un poco más allá, ¿vale? Y aprender realmente la profesión de desarrollador blockchain pues en profundidad. Tienes una formación llamada ConquerBlocks. ¿Cuál es el objetivo de esta formación y hacia quién va dirigida? Vale, ConquerBlocks es la vertical de desarrollo blockchain dentro de Conquer Crypto, ¿vale? O sea, igual que Google es el dueño de YouTube, por ejemplo, pues Conquer Crypto tiene una línea que se llama ConquerBlocks, que no solamente es de formación, sino que también hacemos tokenización, desarrollo a medida, hacemos auditorías de smart contracts, ¿vale? Desarrollamos protocolos internos y una de las partes es que damos un máster en desarrollo blockchain. En este máster, básicamente, nuestra promesa es que te enseñamos a convertirte en desarrollador blockchain profesional, aunque no tengas ninguna experiencia previa. Es decir, una persona que nunca haya programado, que no sepa nada de programación, tenemos una metodología con la que te enseñamos a convertirte en desarrollador blockchain profesional, ¿vale? ¿Cuál es nuestro mayor diferencial? La metodología de enseñanza. Es decir, al final, como digo, realmente pues cualquiera puede aprender cualquier habilidad allá afuera. O sea, hoy en día todo está en Internet. Lo que a nosotros nos diferencia es nuestra capacidad, porque hemos tratado con cientos y cientos y cientos de alumnos principiantes para enseñar a una persona que viene de cero. Porque el problema con los desarrolladores es cómo una persona que no tiene ni idea de programación, o
que en su vida toca una línea de código, ¿cómo haces que se convierta en desarrollador profesional en tiempo récord? O sea, este es el obstáculo realmente. O sea, información de desarrollo hay en todos lados. En YouTube hay tutoriales de desarrollo. Pero ¿cómo una persona que nunca ha desarrollado en su vida sabe cuál es el paso a paso, por dónde tiene que empezar, por dónde tiene que seguir, los errores que se va a encontrar, cómo resuelve sus dudas? O sea, ¿cómo haces que ese proceso sea lo más sencillo posible? Pues bueno, esa es la solución que nosotros brindamos, ¿vale? O sea, nosotros tenemos una serie de profesores súper cualificados, que muchos de ellos incluso han sido profesores de universidad, que los cogimos a posta pues porque ya venían de dar clase a gente principiante y ya sabían cuáles eran los problemas que se encontraban, y pues creamos un paso a paso para que una persona pueda empezar desde cero. De hecho, empezamos con una cosa llamada pseudocódigo, que básicamente no es programación como tal, sino que es como un simulador de programación, vamos a llamarlo así, donde primero aprendes la lógica de la programación, aprendes a tener mente de programador para luego poder pasar a programar y que te cueste mucho menos, ¿vale? Obvio, a ver, eso va a ir más bola a la cabeza. ¿Puedes contarnos cómo hacéis eso? Porque claro, pueden haber personas que estén viendo esto y digan, joder, yo soy antimatemática, no toco un ordenador en mi puta vida y ahora este tío me está diciendo a mí que voy a llegar aquí, voy a pillarme la formación y en tiempo récord, de cero, sin saber absolutamente nada, me voy a convertir en un desarrollador con opción a ganar 100.000 pavos, incluso hablando inglés. O sea, tela, ¿eh? O sea, cuéntanos un poco más en profundidad cómo es ese método, porque la verdad Claro, que ahí yo creo que está ojo, la clave. aquí hay que ser realistas, ¿vale? O sea, a mí estoy súper en contra de toda la gente que hace promesas falsas y llenar de humo que luego no se cumplen, ¿vale? Nuestro máster dura 2 años, ¿vale? Y probablemente, bueno, casi seguro, tu primer salario no va a ser de $100.000 al año, ¿vale? Es decir, la gente, tío, o sea, un médico, un cirujano, ¿cuántos años de su vida está estudiando? No sé, 6, 7, 8 años, es decir... si aquí tú pudieras ser desarrollador blockchain profesional en 3 meses, ganar 100.000 pavos al año, pues todo el mundo sería desarrollador blockchain profesional, ¿no? Nosotros tenemos una metodología que dura 2 años el máster y a lo mejor tus primeros trabajos pues, no van a ser de $100.000 al año, pero imagínate que son de 30.000 o 40.000, pues es que ya es más de lo que gana cualquier persona promedio en España, ¿no? Es decir, si tienes un salario de $3.000 al mes, pues ya es mucho más de lo que gana la mayoría de gente de España. Y ahí pues tu trabajo tiene que ser ir cogiendo experiencia, y cuando tengas experiencia entonces sí podrás optar a ese tipo de trabajos, ¿vale? Pues hay que ser realistas con lo que es, con lo que son las cosas, ¿no? Y cualquier persona que te diga que lo vas a conseguir en 5 meses, pues te está engañando. O sea, lo siento mucho. Yo te podría decir que lo consigues en 5 meses. O sea, tendría más alumnos si digo eso, porque pues la gente se animaría más, ¿no? Pero quiero ser realista y quiero decir lo que es la verdad y lo que se tarda en hacer las cosas, ¿no? Entonces nosotros tenemos una metodología con la que te enseñamos desde cero, para que puedas ir aprendiendo poquito a poco, dedicando 1 hora al día, por ejemplo. El programa entero vas a tardar, o sea, dura 2 años, incluye la formación en inglés. Tampoco vas a salir hablando un inglés nativo, o sea, seamos realistas, ¿no? Es decir, que la gente se tira 5 años yendo a una academia de inglés y luego no habla. O sea, nosotros estamos enseñando en inglés para que te puedas comunicar, para que puedas trabajar en equipo, para que puedas leer documentos, ¿vale? No vas a tener un acento británico, como comprenderás. Te damos las herramientas necesarias para que tú puedas inyectarte al mercado laboral. Luego, aparte, no únicamente te enseñamos desarrollo, también te enseñamos marketing para desarrolladores, por si te quieres hacer freelancer. Te enseñamos a negociar en las entrevistas de trabajo, a preparar tu currículum, a saber lo que las empresas quieren. Aparte tenemos una bolsa de trabajo, tenemos también una incubadora de proyectos. Tienes que hacer un trabajo de fin de grado para graduarte. Te emitimos un certificado, ¿vale? O sea, no solamente además te formamos, sino que luego también nos esforzamos por inyectarte al mercado laboral. Porque vuelvo y repito, que a nosotros las empresas nos pagan por conseguir los mejores talentos y nos pagan más de lo que paga el alumno por estudiar. O sea que nosotros podemos ganar más dinero por el talento que generamos que por los alumnos como tal. Entonces, al final, nosotros somos los primeros interesados en sacar a los mejores profesionales de nuestro máster, ¿vale? Además, nuestro máster te prepara para ser Full Stack Developer. ¿Qué significa esto? Que suena chino. Bueno, un Full Stack Developer es alguien que es capaz de trabajar en casi cualquier puesto de programación en una empresa, ¿vale? Es decir, que si te piden hacer una página web, sabes hacer una página web. Que si te piden trabajar en backend, aunque no sepáis lo que es el backend, puedes trabajar en backend. Que si tienes que hacer los smart contracts, puedes hacer los smart contracts, ¿vale? Esto es un full stack developer. Y esto es lo que quieren la mayoría de empresas. ¿Por qué? Porque una empresa no quiere un programador al que hoy le mando una cosa, la sabe hacer, y mañana le mando otra y me dice que esa no es su tecnología. ¿Puedes conseguir trabajo siendo solo de una tecnología? Sí, se contratan, ¿vale? Pero va a ser más fácil que trabajes y vas a tener mejores condiciones laborales
si eres un full stack developer. Entonces nosotros te formamos para ser eso, ¿vale? O sea, yo te podría vender un curso donde te formo en Smart Contracts en 6 meses, ¿vale? Ok, pero nuestro número de casos de éxito sería mucho menor y no es lo que buscamos. Nosotros buscamos formar a los mejores profesionales del mercado. Máster, vas a ser desarrollador también en general, no solamente de blockchain, ¿vale? O sea, vas a poder trabajar en una empresa, un empleo que sea no blockchain también. Esto es importante que la gente lo sepa, ¿vale? Sí. De esta forma, pues claro, abrimos el mercado laboral de aquí a aquí, ¿sabes? Porque claro, o sea, el mundo del desarrollo en general es enorme. O sea, hay millones de programadores en todo el mundo, ¿no? Aparte, una de las grandes ventajas que creo que se me ha pasado a comentar no son solamente los salarios, sino el trabajo remoto, ¿vale? O sea, los desarrolladores blockchain, o en general a día de hoy, casi todos tienen trabajo remoto, puedes vivir en el país que te dé la gana, puedes viajar lo que te dé la gana, vas a trabajar desde tu casa. Es muy raro que una empresa a día de hoy te haga ir a trabajar en oficinas si es de desarrollo. Es muy raro, ¿vale? O sea, serían ya empresas tipo antiguas, muy tradicionales, pero todo lo que son startups tecnológicas de a día de hoy, todo es teletrabajo en remoto y puedes trabajar desde donde quieras. Es que esto es importante. Durante los primeros 8 meses no vas a tocar nada de blockchain. O sea, tú primero te conviertes en desarrollador y luego te especializas en desarrollo blockchain, ¿vale? Ese es el punto clave. Entonces tú puedes trabajar en cualquier tipo de... O sea, por eso ese es el concepto de full stack developer, que sabe programar en casi la tecnología que le pidan, ¿vale? Entonces sí, por supuesto que puedes optar a cualquier tipo de puesto de trabajo, aunque no sea blockchain. De hecho, nosotros recomendamos a nuestros alumnos que, oye, aunque el máster dure 2 años, si llevas 6 y ya sabes Python, oye, ponte a hacer algún trabajo como freelancer o intenta conseguir algún trabajo a media jornada, que no va a ser de 100.000 euros al año, ni de 50.000, pero vas a ir empezando a coger experiencia. Y vas a ir empezando a practicar y a poner las cosas que sabes en marcha. Y eso luego pues, hace que te puedas inyectar al mercado laboral mucho más fácil, mucho antes. Pues para terminar con el tema de Conquer Blocks, este máster, ¿por qué deberían de hacerlo contigo? Porque tenemos el mejor talento. O sea, tú puedes buscar por ahí, vas a ver que hay mucha gente que enseña desarrollo blockchain a gente que ya es desarrolladora. Eso es demasiado fácil. O sea, eso es absurdamente fácil. Porque los desarrolladores ya tienen mente de desarrolladores. Nuestra especialidad es que somos capaces de enseñar a cualquier persona que venga de cero. Y tenemos el mejor talento. Es decir, yo no doy clases de programación. O sea, la gente que da clases en nuestro máster es mucho mejor que yo. ¿Vale? O sea, nosotros contamos con un equipo de doctores universitarios en programación. O sea, tenemos desde doctores en ciberseguridad. Tenemos uno de los jefes de ciberseguridad de Chainlink, alguien que ha trabajado en Facebook, en Airbnb, en empresas como Uber también, en la parte de ciberseguridad. Tenemos ingenieros en telecomunicaciones que son desarrolladores blockchain profesionales, tenemos a nuestro CTO, tenemos programadores con 15 años de experiencia, tenemos una astrofísica computacional en el equipo. O sea, tenemos un equipo que realmente, ¿cómo decirlo?, tiene unas barreras de entrada enormes para que alguien pueda hacer algo a la altura, ¿vale? O sea, esto no es el típico curso de criptomonedas donde hay un chaval que te enseña y otro que la apoya, ¿no? O sea, aquí contamos con profesores de élite del mundo de la programación y con experiencia incluso en el mundo universitario, donde ya han tratado con personas, con miles de personas que venían aprendiendo desde cero, ¿vale? O sea, que sobre todo lo que nos diferencia es, 1, la metodología con la que te enseñamos desde cero y 2, el talento que tenemos dentro del máster. Pues yo recomendaría a la gente que a lo mejor no quiere ir ya directamente a por el máster, que se registren primero en lo que es la masterclass gratuita, que entiendan un poco de qué va todo este tema más enfocado a el desarrollo de blockchain, como una pequeña introducción, y luego si quieren dar el paso, pues que lo den, pero primero tienen que entender bien de qué va todo este rollo, ¿no? Porque en este vídeo al final no podemos dar toda la información que nos gustaría, así que os invito a que os registréis, os dejamos el enlace en la descripción, familia. Y Alexis, nos quedan 3 preguntas, vamos a hacerlas muy rápidas. Vamos a hablar un poco del tema del mercado cripto, cómo lo ves para el 2023, y no sé si tienes alguna predicción, por ejemplo, con proyectos que sé que te gustan mucho, como Polkadot. Yo creo que 2023 va a ser un año donde no podemos esperar cambios extremadamente bruscos dentro de lo que son las criptomonedas, que ya sabemos que es un mercado muy volátil, efectivamente, ¿no? Pero realmente lo peor del bear market ya ha pasado, es decir, ya hemos sufrido las caídas del 80-90% que se dan en un mercado bajista. Esto no quiere decir que no pueda seguir cayendo, pero sí que la gran masa de la tormenta ya ha pasado. Al mismo tiempo, tampoco espero un bull market, porque el próximo halving ya es en 2024, que es para donde yo preveo que pueda haber más movimientos. Y yo creo que es un año perfecto, sobre todo, para que una persona se adentre en el mundo de las criptomonedas, porque históricamente
siempre los mejores momentos para entrar han sido justamente en los ciclos bajistas. Por una cuestión de lógica, lo mejor es comprar barato y vender caro, ¿no? Pues ahora es cuando está barato. Sé que suena como muy de principiante esta frase, pero es la realidad, ¿no? Entonces creo que es una muy buena etapa para formarte, para aprender, para seguir investigando acerca de la tecnología, y sobre todo es una etapa donde yo veo que se va a aprovechar para apretar mucho en el desarrollo tecnológico, ¿vale? O sea, creo que las empresas que son financieramente sostenibles van a aprovechar toda esta etapa de que no haya ruido, es decir, que el mercado ahora mismo no está en bull market, no está pasando cosas loquísimas como pasaban en 2021, mucha de su competencia sigue cayendo y los grandes van a seguir desarrollando y creciendo y sembrando para luego recoger. Y ya una última pregunta para terminar. A nivel de empresario, ¿qué libro? Yo sé que tú eres un tío que te gusta leer. No todos los días, pero sí que te gusta leer. ¿Podrías recomendar 2 libros que marcaron para ti, pues, la etapa de emprendimiento o desarrollo personal? Importante que la gente sepa que los libros son principalmente mentalidad, desarrollo personal, conocimiento general, ¿vale? Pero cuando tú tengas una empresa, me lo invento, tengas una panadería que vende servicios a hoteles y tengas un problema específico, eso no está en libros. Eso necesitas un consultor, alguien, un mentor que haya pasado por esa experiencia y te diga esto se hace así, ¿vale? Los libros son desarrollo personal, mentalidad, son para despertar, para hacer un clic mental, ¿no? A mí uno que me gustó mucho fue El toque de Midas, de Donald Trump y Robert Kiyosaki. No sé si lo conocerá la gente, pues ese para mí es uno de los que más me ha gustado. Y otro libro, hay uno que se llama Scaling Up, que es para el mundo empresarial, pero sí que es verdad que está destinado a un perfil de empresario con una empresa ya de 30 o 40 trabajadores y que quiere pasar a 200, por ejemplo, ¿vale? O sea, no es para todo el mundo ese libro, ¿vale? Yo si estuviera ahora mismo empezando a emprender, en mis primeras etapas y demás, empezaría por el del toque de Midas. Es un libro más general que todo el mundo puede leer, que todo el mundo puede entender y que puede, pues, ayudar a entender las bases de una empresa. Como he dicho, uno que es demasiado avanzado y a mucha gente quizá no le sirva, el método Lean Startup, ¿vale? O sea, es un libro muy infravalorado porque es un libro aburrido. O sea, la gente como que recomienda más los libros divertidos, tipo Padre Rico, Padre Pobre, ¿no? Pero a veces son los libros con menos valor, ¿no? La gran mayoría de startups del mundo, startup es una empresa joven de rápido crecimiento, ¿vale? Se basan en ese libro, ¿vale? O sea, el 99%. O sea, el método es lo que se sigue. Es como la Biblia de la startup, por así decirlo, ¿vale? Entonces, o sea, no haberte leído ese libro es criminal, directamente, ¿vale? Entonces, el método Lean Startup para la gente que esté empezando también súper, o sea, obligatorio, no es necesario, o sea, no es recomendable, es obligatorio. En plan, no puedes tener una startup si no te has leído eso. Total, tío, coincido contigo. Es un libro de, llamémoslo, acción. O sea, es como vamos a accionar, vamos a hacer. Perfecto, familia, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias, Alexis, por tu tiempo, tío. Sé que eres un tío muy liado, por dedicarnos este ratico, por contarnos un poco y aclararnos más todo sobre este tema, darnos luz del tema blockchain. Y bueno, ya sabes que estás aquí invitado para venir siempre que quieras. Y por último, no sé si quieres decir algo para despedirte. Nada, recordarles que en la descripción del vídeo les dejamos la masterclass gratuita y aparte también les dejamos toda la información acerca del máster por si alguien pues ya lo tiene claro y quiere directamente agendar una llamada de acceso para el máster, pues puede ir y acceder directamente. Perfecto. Genial, Alexis. Pues muchísimas gracias y familia, ya sabéis que aquí debajo os dejaremos todos los enlaces, tanto como si quieres iniciarte en el mundo blockchain con la masterclass gratuita, como si quieres dar el paso y formarte ya con un profesional. Muchas gracias, Alexis. Un abrazo. Gracias a ti. Un saludo. Chao, chao.